Agradecemos la participación de la agrupación artística de Roberto Bayumbrosio y la activación afroperuana. Un fuerte aplauso, que se escuche, por favor. Muy bien, esta es una noche para celebrar. Buenas noches a todos los presentes y bienvenidos a la ceremonia de la 23ª Bienal del Premio Copé de Cuento y 9ª Bienal de Ensayo organizado por Petroperú. El Premio Copé es un concurso literario dirigido a escritores de todo el país. Desde hace más de 4 décadas constituye un referente institucional para impulsar a jóvenes talentos y consolidar autores consagrados de la literatura peruana. Organizado en bienales de cuento y ensayo en los años pares y poesía y novela los años impares. Este premio ocupa un lugar privilegiado en el panorama literario nacional como clara muestra del compromiso de Petroperú con el desarrollo cultural del país. En esta edición, el Premio Copé 2024 recibió 2.132 cuentos y 90 ensayos, convirtiéndose en una de las convocatorias más amplias de su historia. Las obras participantes llegaron desde todos los rincones del país, reafirmando el carácter descentralizado e inclusivo del certamen. Queremos agradecer y dar una cálida bienvenida a las autoridades de Petroperú, a los miembros del jurado calificador aquí presentes, a los finalistas y ganadores y a toda la comunidad literaria que hoy nos acompaña. Extendemos también un saludo especial a quienes nos siguen en vivo a través de nuestras redes sociales. Invitamos al ingeniero Oscar Vera Gargurevich, gerente general de Petroperú, para que nos dirija unas palabras de bienvenidas. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Señor José Luis Balta Chirinos, miembro del directorio. Señor David Quispe, miembro del directorio de Petroperú. Señor Fidel Moreno, también miembro del directorio de Petroperú. Señor Carlos Arámbulo, miembro del jurado. Señor embajador Harry Beleván. Señores autoridades del sector de educación, señores gerentes, público en general, compañeros de trabajo. El día de hoy es un día muy especial para nosotros. Congregamos a muchas personas ligadas a la cultura, que es una actividad que Petroperú viene realizando, ¿no?, en casi 40 años, y nosotros nos sentimos contentos por, digamos, la acogida que tiene este evento, donde las personas ligadas justamente a la composición, ¿no?, en el país participan con mucho entusiasmo, y nosotros contentos de poder ser parte de esa actividad que nos congrega a todos el día de hoy y que nos hace a los peruanos ser distintos, ¿no?, porque se cultiva la cultura, se cultivan las letras, algo que nos caracteriza. Tenemos personajes importantes en el mundo y creo yo que es un caldo de cultivo para nuestras generaciones. Vamos el día de hoy a premiar a los ganadores del Premio Copé del año 2024 y creo que es una buena oportunidad para todos los presentes poder conocerlos y escuchar un poco de lo que es la creación de lo que es las palabras, lo que tenemos dentro, ¿no?, para transmitir a todos los peruanos. Petroperú se siente contento y orgulloso y es un honor para mí en este momento participar en esta ceremonia con distinguidas personas ligadas a esto. Y quiero decirles que Petroperú es su casa de todos ustedes y el día de hoy estamos de fiesta, ¿no? El grupo musical que nos despertó el ánimo, creo que da una muestra del ánimo que tenemos todos el día de hoy para poder aplaudir a los ganadores. Agradecerles por su presencia y esperemos ver hoy día a los ganadores de este evento tan importante. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero Oscar Vera, por sus palabras emotivas. A continuación, invitamos a las autoridades presentes a subir al escenario para acompañarnos. El señor Fidel Moreno, vicepresidente del directorio de Petroperú, al señor Carlos Arámbulo y al embajador Harry Belevan McBride, representantes del jurado calificador. Adelante, por favor. Nos van a acompañar toda esta noche durante el proceso de entrega de premios. El jurado calificador de la 23ª Bienal de Cuento Premio Copé estuvo conformado por Jorge Valenzuela Garcés por la Academia Peruana de la Lengua, Gisela González Fernández por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Eduardo Guarac por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carlos Arámbulo por la Casa de la Literatura Peruana y Natalie Villena por Petroperú. Damos inicio al reconocimiento en la categoría Cuento con las palabras del señor Carlos Arámbulo. Lo invitamos, por favor, al podio central para poder brindar las palabras. Un aplauso, por favor, para Carlos Arámbulo, representante del jurado calificador de Cuento. ¿Aló? Sí. Buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Y gracias en general a Petroperú porque sí, me siento como en casa, ya he sido alguna vez premiado aquí, ahora vengo como jurado y me encuentro feliz de poderles dirigir unas cuantas palabras respecto a la labor del jurado y a lo que significa el Premio Copé de Cuento. Quiero comenzar diciéndoles que voy a ser breve. Me dijeron 10 minutos o 15 y como me conozco, me he forzado a cumplir incluso con menos tiempo con este discurso. Recordando el acto segundo, escena 2, ¿no?, de Hamlet, en la cual Polonio inicia su largo soliloquio diciendo: pues la brevedad es el alma del ingenio, y el tedio, las extremidades y las flores externas, seré breve. Claro, Polonio después habla como 20 minutos, pero no importa, quiso ser breve. Les prometo que yo no voy a ser Polonio. Comenzaré. Señores representantes de Petroperú y el Premio Copé, distinguidos miembros del jurado calificador, talentosos colegas, autores, familiares y amigos. Tengo el honor de hablar en representación de quienes asumimos la labor de actuar como jurado de cuento, honor que debo agradecer y que sobrepasa mis merecimientos. Voy a iniciar esta presentación de los ganadores del Premio Copé de este año en la categoría de cuento, compartiendo con ustedes una perplejidad que seguramente también habrá ocupado sus pensamientos innumerables veces. Quizá pueda resumirla en una pregunta. ¿Qué hace que alguien se dedique a inventar historias para comunicarlas a sus semejantes? Añadiré un colofón. No siempre se cuentan historias para aquellos que son como nosotros, pero a esto volveré pronto. Por ahora quiero que todos compartamos en nuestras mentes la imagen, que puede ser la de nosotros mismos, de aquel que ha vivido días, quizá meses, me atrevería a decir años, pensando en una historia que puede haber surgido de una vivencia personal, una lectura impactante, algo dicho por ahí como quien no quiere la cosa, o quizá de alguna idea disparatada que se inicia pensando, ¿qué pasaría si...? Hay algo en la naturaleza de esta persona que lo impulsa a construir versiones de la realidad como un síntoma de rebeldía ante el mundo, o, modestamente, de cierta incomodidad con la forma en que el libro del mundo nos cuenta sus historias. Y entonces él quiere compartir la suya. Y de pronto la historia fluye, quizá brota espasmódicamente o explota porque eso que la contiene ya no soporta más. Quizá la gran mayoría de los que estamos hoy en esta sala hemos sabido de esa extraña urgencia. Quizá urgente para nadie más que para ese dique humano que intenta darle tiempo a esa historia para que madure en su cerebro, en su corazón. Y probablemente con mayor seguridad,
hemos compartido el fruto de esa emergencia. Y uso la literalidad del término para subrayar su doble sentido de aparecer y hacerlo como una fisura repentina en el mundo que habitamos todos los días. Al leer una obra que nos conmueve, que nos dice algo acerca de nuestra humanidad. A menudo se dice, y comparto la opinión, que la labor del escritor es solitaria. Mientras redacto estas líneas, acabo de contener la doble modalización. Pensé decir dolorosamente solitaria. Dudé si cambiar esta poco recomendable forma adjetivo-adverbial por gozosamente. Y es que ante la literatura y su ejercicio, esta dimensión del goce que supera el placer o displacer puede ser igualmente funcional. Esa soledad de la escritura se convierte, al ser vertida en un texto, en un ejercicio de piedad y empatía. En este ejercicio del yo proyectado hacia los demás, encontramos uno de los pocos refugios que nos restan para conocer y conocernos, para entrar en contacto con otras ideas, otras vidas, otras formas de tratar las ideas y la vida, superando las cancelaciones vigentes. La literatura nos humaniza, nos hace sentir parte de algo mayor, que va más allá de nosotros, de nuestras obsesiones, de nuestros gustos, de nuestra propia escritura, y nos abre la puerta hacia la experiencia de vivir miles de vidas en una sola. En efecto, desde la antigua Grecia, antes aún, desde la epopeya sumeria y otros textos tan antiguos como ellos, entendemos, tras los signos que nos cuenta una historia, otra forma de trascendencia que va más allá de lo físico. Lo saben Aquiles, Héctor, Gilgamesh, Siddhartha Gautama. Sufrimos, reímos, nos cuestionamos, aplaudimos y celebramos los sucesos y las vidas que encuentran acogida en el infinito de la literatura. Tal variedad de emociones y universos representados hemos encontrado revivas en nuestra labor de jurados del prestigioso premio Copé de Cuento. Relatos, hayan o no sido premiados, que nos hablan de mundos de ficción muy cercanos a esta realidad. Otros que viajan en el vehículo de lo fantástico y el ejercicio de la imaginación más allá de lo que nuestros sentidos nos pueden entregar directamente. Relatos sobre individuos, sobre colectividades, sobre sedentarios y migrantes, sobre nuestro mundo andino, selvático, costeño. Relatos de muy diversa factura, algunos entretejidos por diálogos implacables, otros por descripciones precisas e inesperadas, otros construidos desde esa cuna de la narración que es la poesía. Textos de estructura, textos de lenguaje. Ese es el regalo que agradecemos quienes fuimos jurados del concurso en esta 23ª edición. Al principio la labor de leer más de 2000 cuentos impresiona. Pronto el placer de ver la materia viva apareciendo ante nuestros ojos, el disfrute del ejercicio de lo literario nacido desde tantas voces se impone al agobio inicial. Sobre la obra y los autores, cabe en este momento compartir con ustedes lo que el jurado valoró de primera impresión. Esto que voy a leer es la expresión más directa del impacto de los relatos seleccionados como ganadores sobre este grupo de antiguos lectores y escritores que generó el trabajo de ustedes, colegas y hermanos. Del premio Copé de Oro de la 23ª Bienal de Cuento, el jurado calificador refiere lo siguiente. Dies Irae es una poderosa reflexión sobre la mortalidad que emplea una técnica perfecta, oscilante entre perspectivas e imágenes que construye un caleidoscopio de impactante limpieza en el manejo de los recursos literarios. Un texto retador que exige del lector una inmersión profunda en la dimensión simbólica de la existencia humana y su contingente aspiración a lo eterno. En este oxímoron existencial encontramos saltos metafóricos de un registro de percepción a otro que construyen un texto con múltiples capas. Quiero leer un fragmento de este relato. A la derecha se prolongaba un territorio inmutable, como una sutil y afilada hoja, emancipado de aquel perpetuo temblor, de aquel desfallecimiento,
y los tripulantes no podían más que imaginar el término del viaje. Un rumor sordo, un golpe silbante, un delicado eco, según quien lo escuchase, se disolvió mansamente a través de los suburbios, entre los estrechos cables, a través del grito que oprimía con fuerza a los pálidos pétalos. ¿Qué custodiaba en realidad? El aire húmedo alteraba su visión y distinguía ligeramente una huella parda con sus borrosos remos, una hilera de fosforescencias, un campo que evolucionaba en unas grandes y cíclicas reverberaciones. Del premio Copé Plata de esta Bienal de Cuento, el jurado calificador refiere: el zorro borracho sobresale por su profundidad emocional y complejidad simbólica. A través de acciones cotidianas se aborda conflictos internos profundos, la búsqueda de reconocimiento paterno y el temor a la repetición en el hijo. La dimensión simbólica y mágica se entreteje con la cotidianeidad y muestra un universo ancestral que guía las decisiones y emociones de los personajes en un entorno mítico. También destaca su lenguaje evocador. Las imágenes reflejan estados interiores y tensiones emocionales. La voz narrativa es introspectiva. El narrador expone su fragilidad, su inseguridad como padre y como hombre y el deseo de reconciliación con su propia historia. Leo. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue el cráneo que el viejo había dejado en el plato. Yacía dividido limpiamente, como si los bordes de la mesa estuvieran hechos de obsidiana. La anciana, en cambio, desmenuzaba la calavera del animal con un tenedor y un cuchillo, separando los huesos con maniática precisión. Parecía que estaba cortando las costuras que los mantenían unidos. Incluso el cráneo, con unos pocos movimientos de los utensilios, se abrió como una flor. Entonces, la mujer mojó su dedo en el licor, volvió a pescar el hueso con forma de zorro del oído izquierdo del cuy, lo sumergió en el líquido y bebió el contenido de un solo trago. Del premio Copé Bronce, de la misma edición del cuento, el jurado calificador refiere: con una prosa contenida y precisa, la gula nos introduce a una tragedia familiar donde la ausencia de hijos, el sueño del oro, la figura del hijo pródigo sirven de telón al desenlace de rivalidades feroces. Los diálogos tensos y cargados de subtexto, así como el peso metafórico de los motivos literarios, crean una atmósfera asfixiante que construye este relato implacable sobre el rencor como herencia. Un extracto de este cuento. Avanzó por el pasillo hacia la habitación de su hermano. Al abrir la puerta, el aire rancio, mezcla de menjunjes y medicinas, lo recibió. Sentado al borde de la cama estaba su hermano, como dormido. Tenía el rostro carcomido, le faltaba un trozo de oreja, las comisuras de la boca y de los ojos llagados sostenían pústulas que debían dolerle. Debajo del pijama las cosas no podían ser mejores. Alonso, dijo. El hermano, sin abrir los ojos, asintió. José María se sentó a su lado, receloso de tocarlo. Ahora le parecía más pequeño, como si la cabeza y el tronco se hubieran secado. En el vano de la puerta apareció Eloísa. Alonso hizo un sonido con la garganta en señal de disgusto, pero Eloísa continuó apoyada en el quicio. Encendió la luz. ¿Quién soy?, dijo Alonso. Mi hermano mayor. Soy un monstruo. Tenme asco. Mátame. El premio Copé nació en 1979 bajo la modalidad de cuento. Ha premiado a autores reconocidos y también a otros que aparecen gracias a él. Es nuestro más prestigioso concurso literario y el de mayor permanencia en el tiempo. La versión de este año ha tenido que superar grandes obstáculos materiales que me hacen considerar dos textos de distinto origen y género como símbolos de nuestro arte y de quienes desde el esfuerzo corporativo mantienen vigente este premio. El primero lo tomo al pie del acantilado del maestro Julio Ramón Ribeiro. Nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Véanla cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide favores a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar. La pisan los hombres y los tractores, pero la higuerilla sigue creciendo, propagándose. El segundo es un poema de José Watanabe que, a pesar de haberle extraído algunos versos, creo que van muchos de ustedes a reconocer. Y coincidimos en el terral, el heladero con su carretilla averiada y yo,
que corría tras los pájaros huidos del fuego de la zafra. También coincidió el sol. En esa situación, ¿cómo negarse a un favor llano? El heladero me pidió cuidar su efímero hielo. No se puede amar lo que tan rápido fuga. Ama rápido, me dijo el sol, y así aprendí, en su ardiente y perverso reino, a cumplir con la vida. Yo soy el guardián del hielo. Repito, para terminar, la pregunta inicial. ¿Qué hace que alguien se dedique a inventar historias para los demás? En este mundo y este tiempo, cuando lo humano que no es productivo se juzga innecesario, donde la sensibilidad y la emoción son un lujo, nos tenemos a nosotros. Tenemos a este premio. Gracias a ustedes, público, gracias a los colegas escritores, gracias a los auspiciadores del premio COPE, gracias por mantener viva la higuerilla, gracias por evitar que el hielo se derrita. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Carlos Arámbulo. Ahora iniciamos ya el reconocimiento. Por favor, invitamos a las autoridades presentes al centro del escenario. Adelante, por favor, Carlos Arámbulo, señor Harry Beleván, al centro, por favor, del escenario. Y vamos a invitar también a los finalistas de la 23ª Bienal de Cuento a subir al escenario para recibir su diploma de honor. Dani Cristian Espinosa García, por su obra Me he acostumbrado a ti, como la luz del mundo a la ventana. Entrega el diploma el señor Carlos Arámbulo. Lizardo Hugo Aguilar Chávez, por su obra Diles que no miren. Entrega el diploma el señor Fidel Moreno. Lincoln Alex Ramírez Correa, por su obra Malena también se ha ido. Entrega diploma el embajador Harry Beleván. Jorge Francisco Ocio Seminario, por su obra Maté a mi hermano. Entrega el diploma el señor Carlos Arámbulo. Varo Núñez Truyenque, por su obra El ser en el telar. Entrega el diploma el señor Harry Beleván. Leiles Andy Rubio León, por sus obras Picuyo y Tres Cuyes Negros. Entrega el diploma el señor Fidel Moreno. Eric Garay Solórzano, por su obra La Respuesta. Entrega el diploma el señor Carlos Arámbulo. Paola Molina Quintana, por su obra Intuición. Entrega el diploma el señor Fidel Moreno.
Rafael Roque Rebasa, por su obra El usurpador. Entrega el diploma el señor Harry Beleván. Finalmente, hacemos mención a Percy Vidal Chingel Camisán por su obra El silencio del agua. Él no nos acompaña esta noche, pero nos está viendo a través de la transmisión. Felicitaciones a todos, estimados finalistas. Por favor, acercarse para la foto oficial, al centro del escenario. Un aplauso para todos nuestros finalistas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adelante, por favor. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a invitar a nuestras menciones honrosas. Le pedimos al jurado, por favor, que permanezca en el centro del escenario. Samuel Enrique Ashcayay Samaniego, por su obra Ofelia. Entrega el diploma el señor Carlos Arámbulo. Cristian Walter Lindo Pablo, por su obra Intermeso. Entrega el diploma el señor Fidel Moreno. Por favor, una foto grupal con nuestras menciones honrosas. Un aplauso, por favor, para nuestras menciones honrosas esta noche. Están recibiendo su diploma de honor. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la premiación, invitamos al escenario al ganador del premio Copé Bronce, el señor Hugo Velasco Flores, por su obra La Gula. Hace entrega del diploma y del trofeo de honor el señor Harry Beleván McBride. Invitamos al escenario al ganador del premio Copé Plata, el señor Gerson Rivera Cisneros, por su obra El zorro borracho. Entrega el diploma y trofeo Copé el señor Carlos Arámbulo. Finalmente llegamos al máximo galardón en la categoría cuento. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Al ganador de la 23ª Bienal de Cuento, Premio Copé Oro, es para Luis Fernando Díaz Cáceres, por su obra 10 Irae. Entrega diploma y trofeo el señor Fidel Moreno, vicepresidente y directorio de Petro Perú. Muy bien. Muy bien, invitamos a las autoridades a tomar asiento y vamos a escuchar las palabras de nuestro flamante ganador,
Invitamos al señor Díaz al podio central para que nos brinde sus palabras. Buenas noches. Cuando pensamos en la escritura, la concebimos a veces circunstancialmente o por descuido como una virtud abstracta, como un árbol sin raíces ni territorio que lo albergue. Sin embargo, la elección de nuestras palabras nos define, incluso el silencio en el cual nos refugiamos. Las palabras están unidas a la memoria y, como advertía Virginia Woolf en una de sus últimas entrevistas, están llenas de ecos, de recuerdos, de asociaciones. Cada una posee un peso diferente. Algunas adquieren la ingravidez de las nubes, otras el impulsivo movimiento de las olas. Las palabras se encuentran impregnadas de historia, una personal o colectiva. Se resisten al cambio o se transforman a través de las épocas. Palabras, 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 como repetía Hamlet ante la interrogante de Polonio. La realidad no puede ser concebida sin signos que la ordenen o la justifiquen. La ola, antes empleada como metáfora, no es la ola que pretende representar, es la imagen estática sobre el papel, es la secuencia que nunca será el movimiento trémulo, el rumor que crece hasta desvanecerse en la orilla. Antes que granito elemental, es un espejo que se repite eternamente, un recuerdo guiado por una búsqueda infructuosa. Sobre ello debemos de construir nuestro diálogo, porque, continuando con Woolf, una palabra no es una entidad única y separada, sino parte de otras palabras. No es posible intervenir en una sin que se agiten o resuenen las que la rodean. Aguardan su combinación idónea, el tejido de un orden nuevo, una red imperceptible que se dispersa sobre la superficie de la conciencia. He recordado, desde el conocimiento de esta importante distinción que hoy nos reúne, las primeras o más significativas lecturas, el descubrimiento de escritoras y autores que permitieron la formación de esta vocación, de esta condena. Y es que, sobre todo, me considero un lector. Aún evoco aquel libro con letras azules y tapas recubiertas de tela, sobre el cual mi mirada se detenía en la infancia, examinando las imágenes y los grabados interiores de escenas clásicas de los hermanos Grimm. Ese libro se perdió inexorablemente y aún lo busco confiando dar con él entre los estantes de una librería anónima y sin explorar. Durante la adolescencia, las lecturas crecieron, eran disímiles. Baudelaire, Chekhov, Vallejo, Poe, Ribeiro, Mann, Cortázar, aunque ninguna me preparó para el deslumbramiento, el bautismo en lo insólito que fue el hallazgo de la metamorfosis. Kafka me comprobó que las pesadillas también podían habitar entre nosotros y ser narradas con la naturalidad y la sencillez de la descripción de una escena ordinaria. Hay una organicidad palpitante en el lenguaje de Kafka. Además de un insomnio persistente, Kafka padecía inalterables dolores de cabeza que lo hacían más sensible a los sonidos. Por encima de la ventana entornada de su habitación, oía las clases de idioma o de música de una muchacha, y la repetición meticulosa lo postraba durante horas. En su literatura, esta angustia es identificable. Personajes adheridos a la zozobra de la evolución de los días o indecisos entre galerías que se multiplican como un laberinto, o afligidos por las mutaciones que devuelven la imagen de un rostro desconocido y amenazante. En los primeros años universitarios en San Marcos ocurrió el segundo despertar, Madame Bovary. Un episodio en particular es el que evoco cada tanto. Charles Bovary retorna del cementerio después de enterrar a su primera esposa, Eloise, y al subir a la habitación matrimonial se detiene frente a los vestidos colgados aún al pie de la cama y que conservan la forma del cuerpo ausente. Sin alcanzar a reprimir la conmoción, Charles apoya su cuerpo en una mesa contigua. Eso es todo, pero la escena es perfecta. El sentimiento y el duelo se recrean sin ningún artilugio adicional. De esta y otras formas, Flaubert procuró conseguir una literatura que se consolide sobre la nada, únicamente a través del estilo,
un lenguaje edificado con el esmero de una arquitectura sagrada y sin lazos corpóreos. En él, religión y literatura confunden sus definiciones, ofrenda y padecimiento donde la vida se evapora en una sombra, desplegada bajo un tenso dominio. Así, cada movimiento, cada reminiscencia, cada desvelo se transforma en materia sobre el cual es constituido el lenguaje, una autofagia invisible, como detalla Flaubert en su correspondencia con Louise Colette. Llevo una vida amarga, decía, vacía de toda alegría exterior en la que para sostenerme solo tengo una especie de rabia permanente que a veces llora de impotencia y que es perpetua. Amo mi trabajo con un amor frenético y perverso, como ama una asceta el cilicio que le corroe el estómago. Pero la inspiración para la escritura de Dies Irae provendría de otra novela. ¿En qué momento la vida se aparta del camino elegido? La educación sentimental lo evidencia de una manera sobrecogedora. Aunque su subtítulo la describe como la historia de un joven, es algo más que eso. Es simultáneamente el recuento de una amistad, el retrato de una época, el nacimiento y la formación de las pasiones, el dominio del tiempo sobre los cuerpos, en fin, el ocaso de las ilusiones. Aunque Flaubert escribió Madame Bovary como un contrapunto irónico entre la realidad y el sentimiento, la educación sentimental es, indudablemente, su obra más íntima. ¿Hasta dónde el deseo puede convertirse en acto, en posibilidad? La juventud se transforma, sin preverlo, en madurez desencantada, a pesar de las aspiraciones y sueños. ¿Qué secreto guarda esta novela para provocar tal estremecimiento? Quizá es la comprobación del fracaso, del vacío que acompaña cada una de nuestras decisiones, sin importar qué fuerzas conduzcan a estas. Deloriers ha tenido demasiada lógica, mientras que Frédéric demasiado sentimiento. Ninguno de los dos triunfa y la novela culmina con un diálogo evocativo. Exiliados voluntariamente en Nyon, aquella provincia tan diferente de París, solitarios pero unidos por la decadencia, se entregan a sus recuerdos. Antes, con rojo y negro de Stendhal, prometí no recorrer sus páginas en una segunda lectura. Un voto análogo realicé con la educación sentimental. ¿Por qué? Tal vez una tentativa secreta por conservar una impresión de la melancolía, como dos presencias que integran dos etapas en mi vida, una a los 17 años, otra a los 25, edad en la cual concebí y redacté Dies Irae, escrita en un periodo de 5 meses. Actualmente, ya con 30 años, he necesitado recurrir al diario que acompañó su creación, un tránsito que interfiere y articula 3 opuestas regiones. Compuesta entre marzo y julio del 2020, cuando la peste cruzaba las fronteras y se asentaba definitivamente en nuestro territorio, Dies Irae, de alguna forma íntima, fue un resguardo frente a aquella tormenta para mí. Desempleado, como miles por la reserva de la pandemia que impuso en el organismo social, dirigí mis esfuerzos a la construcción de este cuento hoy ganador. Como en ninguna otra etapa, establecí un ritual, una ceremonia que a través de aquellos meses cumplí escrupulosamente, sin evadir sus límites fundamentales. Despertar de acuerdo con un horario de oficina, escribir durante 10 horas continuas, interrumpidas únicamente por los hábitos alimenticios y por las tazas de café que se acumulaban, imitando una costumbre balsaciana. Leer por 3 horas adicionales, recopilando notas para la construcción del relato, la geografía de la herradura, los cambios de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX, los torneos pugilísticos y los discursos de la hípica. Trasladar durante la noche lo avanzado, que no era en ocasiones más de un párrafo o una página por día. Escribo poco y corrijo mucho, en una máquina de escribir Olivetti que descansa con ingratitud entre el olvido y el polvo que amortaja sus días recientes. En ese círculo cerrado sumergí mi existencia. Recuerdo una anécdota leída en una selección de pintores impresionistas. Monet reproducía nenúfares en una casa de Giverny, mientras a unos kilómetros la juventud francesa teñía con su sangre los campos de Verdun. Para Monet,
Probablemente su lucha no era menos agónica. Anciano y con una vertiginosa pérdida de la visión, su arte adquiría un simbolismo frágil. La neblina aniquilaba el perfil de los objetos y el tiempo se contraía en una emancipación que proveía de unidad a los elementos de la naturaleza. No eran más verdaderos los rostros hundidos y desmenuzados en el fango que sus estanques que reverberaban apremiantes, impregnados y desvanecidos por la luz de un extinto verano. Todo arte es así el testimonio de una derrota, la tentación de un fracaso, como diría Ribeiro. Los borradores que siguieron a la primera versión de Dies Irae procuraban evocar ese enclaustramiento. Como una pintura de Hopper, los personajes que lo habitan se encuentran detenidos y su fatigada e impaciente expresión se dirige a un punto que no reside dentro de las líneas especiales del cuadro. Aspiran al horizonte, pero este es lejano y su aprehensión resulta inaccesible. Sin embargo, la preocupación esencial de Dies Irae se sitúa en torno al tiempo. Transportar ese dilema al lenguaje me condujo a una próxima formulación: insertar la música en el núcleo de este diseño. Para ello, Dies Irae se erige sobre una constitución orquestal, el Requiem en re menor de Mozart. Sus movimientos se nutren en aquellas cadencias intermitentes. Las voces se expanden y difuminan bajo un sutil y sistemático precepto. Fugas y coros que convergen y se fusionan en la sintonía de una estructura barroca. En Dies Irae, el flujo de la narración se despliega en una atmósfera opresiva que conserva el mar como símbolo inmutable frente a un drama sin protagonistas. Los personajes son los instrumentos de este requiem y sus recuerdos transitan oscilantes, confiando en su reconstrucción. La historia, como el tiempo, progresa en un sendero sinuoso y el futuro se alimenta de ser comprendido como una secuencia armónica. Si bien puede juzgarse su renuente intención de abarcar existencias anónimas y discordantes, es aún mayor lo que queda fuera de sus márgenes. Es un círculo que parece cerrarse. Sin embargo, la línea retrocede antes de rodear y constituir una geometría perfecta. Es necesario reservar una dimensión para el silencio. Cuando visualicé en mi primera juventud la película Amadeus, la figura de Mozart componiendo su última obra hasta pocas horas antes de su muerte, me anticipó la condición de sacrificio absoluto por el arte, la entrega como trabajo y destino. Deseo haber rendido cierto homenaje a él por medio de este relato, donde se multiplican los recursos técnicos, enhebrados por una melodía que reúne la música y la palabra, la disposición y la sensibilidad de lo efímero frente a lo eterno. Agradezco a los jurados calificadores y a los organizadores de este evento por otorgarme tan prestigioso galardón. Igualmente a Regina, mi compañera. Sin su presencia y naturaleza luminosa, mi comprensión del mundo sería distinta, menos expectante y prometedora. Su permanencia es otra música discreta y primordial. Estoy convencido de que la literatura exige un profundo compromiso y que nos interpela en una revisión constante. El existencialismo sartreano lo anunció hace décadas. Las palabras no son tan solo objetos artificiales, sino acciones que enmarcan una responsabilidad y una ética. En el acto 4 de Macbeth, Macduff exclama desde el destierro: «Desángrate, pobre patria, gran tiranía, pon sólidos cimientos, la bondad no se atreve a contenerte». Que los excesos del poder y su símbolo funesto no concurran con nuestro silencio mineral y cómplice frente a los crímenes antiguos y recientes. Que el juicio de la memoria y el tiempo se manifiesten, pese a la oscuridad, antes del principio del alba, sin perdón ni olvido de nuestros muertos. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor Luis Díaz. Muy bien.
Seguidamente vamos a pasar al segundo género convocado esta noche, es la categoría ensayo. El jurado calificador de la 9ª Bienal de Ensayo, Premio Copé, estuvo integrado por distintos representantes del ámbito académico. Harry Belevan McBride por la Academia Peruana de la Lengua, Marcel Velázquez Castro por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pablo Quintanilla por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Agustín Prado por la Casa de la Literatura y finalmente Ricardo González Vigil por Petroperú. Escucharemos a continuación las palabras del embajador Harry Belevan McBride. Adelante, le invitamos al podio central, por favor. Un aplauso para Harry Belevan. Gracias. Luego de casi una década desde que se me invitara a presentar la obra ganadora de un premio Copé, en representación de los colegas del jurado calificador en la categoría Cuento, me honro nuevamente en hacerlo y esta vez para saludar al vencedor de la 9ª Bienal del Premio Copé 2024 en la categoría Ensayo. Estos concursos creados en 1979, como ya se ha dicho y como todos lo sabemos, e impulsados con asombroso tesón por la empresa estatal Petroperú, han logrado ser reconocidos como el principal certamen literario del país por su permanente empeño en promover y difundir la literatura peruana en todo el Perú y también en el exterior, reconociéndosele como un referente serio y confiable sobre la actualidad creativa nacional en el campo de las letras. La obra premiada en este más reciente concurso de ensayos se intitula La Rosa Traversa y su autor es el magíster de literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Martín Horna Romero. ¿Dónde está? Un aplauso para él. ¿Se encuentra por aquí? Luego de varias deliberaciones, los 5 jurados nos decidimos por este estudio al considerar, y cito nuestro fallo, que se distingue por el análisis de una de las imágenes más recurrentes de la lírica occidental, el tópico de la rosa. Este estudio, decíamos en el dictamen, ha enfocado la temática en los poetas de la generación del 50, con una óptica que supera los estereotipos surgidos en esa década e invita a una relectura de los poetas peruanos que incorporaron a la rosa en sus versos. El autor de La Rosa Traversa es un experimentado docente si tenemos en cuenta que lleva 2 décadas de enseñanza en distintos niveles educativos, desde colegios hasta universidades, dictando diversos cursos de literatura, lenguaje, redacción, plan lector, y que en la actualidad es profesor a tiempo completo y coordinador de la carrera de comunicación en la Universidad Tecnológica del Perú, mientras que cursa estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, como autor es un Nobel, pues solo cuenta en su haber literario con un libro de poesía llamado Génesis II y un texto de crítica literaria intitulado Blanca Varela, una retórica del horror y la vanidad. Escasa bibliografía suya que no ha sido impedimento para obtener algunos reconocimientos honoríficos, como el Premio Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2010 y previamente en los Juegos Florales del Centro Cultural Aduni en el 2005. La Rosa Traversa es una obra de más de 200 páginas que, como podemos observar en el título mismo, evoca en tono, diríase que casi nostálgico, la ternura, la delicadeza, la pureza, toda aquella sublimación, en fin, propia de una flor emblemática de lo que se entiende por finura de los sentidos, particularmente el visual y el aromático. Así cantaron a la rosa trovadores, bardos y versificadores a lo largo de la historia y en todas las geografías de nuestro universo occidental, desde los poetas grecolatinos a los endecasílabos del cancionero de Petrarca, al igual que las rimas a una rosa de Sor Juan Inés de la Cruz,
que convergieron más allá del tiempo con el nombre de La Rosa de Humberto Eco y con simplemente La Rosa del genial Borges. Lo que revela en suma la exquisita atención que la literatura y en particular la poesía le ha deparado a esa flor de fragante suavidad y colorido. Todo ello no ha sido ajeno a nuestras letras, en particular en la literatura peruana del siglo XX, que es el punto de partida y de llegada de este ensayo, cuyo título, La Rosa Traversa, se completa, o más bien se complementa, con un subtítulo a modo casi de advertencia. El subtítulo del ensayo es, en efecto, Crítica y postura estética de la poesía de la generación del 50 en tiempos de dictadura. Un ensayo que, no obstante, o a pesar de ese subtítulo, indaga sutilmente en la vida peruana correspondiente a la formación de una de las generaciones más marcantes de la literatura republicana. Queda por resolver, y eso lo lograrán ustedes leyendo esta obra que, siguiendo su empeñosa tradición, Petroperú publicará próximamente, tal como lo ha hecho siempre con todos los textos galardonados, en los distintos géneros que recompensa. Queda, digo, en manos suyas, en manos de todos ustedes, dilucidar el misterio tras el uso del sustantivo traversa que acompaña a esta rosa. ¿Estaría referido al leño que perfora una delicada flor o a un cabo metafórico que la encadena? Lo que suma al arcano que el lector habrá de develar para sí cuando se pregunte por qué la rosa traversa se ha hecho merecedora del Copé de Oro entre un total de 89 otros ensayos presentados. Lo dicho da motivo para señalar como última reflexión lo que debimos tener en cuenta los miembros del jurado calificador de esta 9ª Bienal de Ensayo, a saber, que la calidad de los trabajos presentados fue, como siempre, oscilante, porque si bien hubo varios ensayos de buen nivel que pudieron merecer menciones, aunque sean menciones honrosas, por tratarse de estudios serios sobre una gran diversidad de temas, o que contaban con un loable compendio bibliográfico, otros trabajos, en cambio, demostraron desprolijidad en sus planteamientos, descuidos que exponían claramente la precipitación en la concepción intelectual del tema, o bien que se trataba claramente de esfuerzos orientados a redactar tesis universitarias. Que quienes escuchen estas palabras o las lean posteriormente, quizá en el prólogo a la edición de La Rosa Traversa, y pretendan presentarse a futuro a este prestigioso galardón, tomen en cuenta el rigor que cualquier jurado, que todo jurado, exigirá siempre a los trabajos que habrán de ser evaluados. Nada más entonces, si no es terminar con una nota personal, registrando el enorme placer que ha sido para mí en lo individual y como representante de la Academia Peruana de la Lengua, de la que soy miembro, volver a trabajar en un jurado compuesto por amigos de tantos años y compartir con todos ellos privanzas, pero también discrepancias. Saludo así a Ricardo González Vigil, acaso el más destacado estudioso actual de la literatura peruana, que actuó en representación de Petróleos del Perú. A Marcel Velázquez Castro, reconocido intelectual y actualmente decano de letras en la Universidad de San Marcos, a la que representó en el comité. A Pablo Quintanilla por la Universidad Católica y Agustín Prado de la Casa de la Literatura Peruana, ambos de amplia y reconocida trayectoria cultural en nuestro medio. Asimismo, agradezco con semejante reconocimiento el soporte y profesionalismo con que apoyaron nuestras sesiones de trabajo las autoridades correspondientes de Petroperú. Amigos también como Carlos del Águila Chávez y Aldo Durán Repeto, del área de gestión cultural de la empresa. A todos ellos, insisto, les quedo muy agradecidos por su apoyo, pero en especial, simplemente por haber podido sobrellevar estoicamente mi analfabetismo informático. Y les pido disculpas. En nombre de todos ellos y en el propio expreso a don Martín Orna Romero, nuestras sinceras felicitaciones. Un aplauso para él. Muchas gracias, embajador Hardy Beleván. Ahora invitamos a las autoridades, por favor, al centro del escenario nuevamente. Señor Carlos
Arámbulo al centro del escenario para también invitar a nuestro premio Copé Oro, adjudicado, como ya lo mencionaron, a La Rosa Traversa, cuyo autor es Martín Horna Romero. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Entrega el diploma y trofeo Copé el señor Fidel Moreno, vicepresidente del directorio de Petro Perú. Muy bien, ahora vamos a escuchar las palabras de Martín Horna Romero y lo vamos a invitar a Martín al podio central para escucharlo con atención. Invitamos nuevamente a las autoridades a tomar asiento. Buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia. Estoy muy alegre de encontrar rostros conocidos, rostros que también admiro, que he coincidido en alguna ocasión de repente en la universidad o en algún trabajo. Incluso he tenido el gusto de saludar hace un momento nomás a alguien con quien coincidí en la maestría, ¿no? Y que no tuve el tiempo de repente de coincidir en otras circunstancias. Voy a empezar con el discurso, gracias a las palabras del señor Beleván, quien de alguna manera me ha servido como marco para el tema de la rosa, ¿no? Y podré omitir todo ese pequeño marco que nos ha ayudado a entender un poquito cómo era cómo se trataba eso en Occidente, ¿no? Estimada audiencia, me es grato compartir este espacio y esta celebración con ustedes. Alguna vez, una de las personas con más impacto en mi vida me dijo que uno debe situarse para que los demás entiendan desde dónde se enuncia. Por ende, debo decir que yo, Martín Horna, hablo como descendiente de migrantes provincianos. Mi sangre proviene del fuerte desplazamiento que hubo en la década del 50. Hablo desde un origen y crianza firmemente chalacos, con ojos despiertos y enérgicos, de piernas alceras y callejeras, pero de pecho conflictivo. Hablo desde una formación marcadamente machista, que me permitió resistir en ese entorno, pero que sometía a mi sensibilidad y a las mujeres de mi entorno, y cuyas mentiras se han ido deconstruyendo con lustros de denodado esfuerzo. Hablo desde la pasión de la literatura, que me ha permitido redimirme múltiples veces y desde adentro. Hablo desde el ojo de un orgulloso sanmarquino que se conduele e indigna ante la inequidad o la injusticia. Hablo desde la supervivencia. Supervivencia a días de necesidad, de terrorismo, de dictaduras, de hiperinflación y de pandemia. Y si hablo desde todo ello, pues me sería imposible no hacerlo también en el ensayo. Mi trabajo se inició aprovechando un vacío. La rosa es un símbolo artístico de larga tradición ampliamente revisado, pero no había un estudio sobre ella en el Perú. Este ensayo, que ha tenido la dicha de ser bien valorado por el jurado, estudia la poesía, y esta, al igual que las personas, también se posiciona. Ella suele partir de una emoción o una intuición, así que intuí que si los poetas de la generación del 50 escribieron al menos un poema dedicado a la rosa, esto se debía a algo. Y les quiero compartir las preguntas que me llevaron a ese algo y que me trajeron hasta aquí hoy. ¿Por qué una época marcada por la dictadura del general Odría, la transformación urbana, las migraciones latinoamericanas, las brechas sociales, las protestas, coinciden en recuperar un símbolo como la rosa? ¿Qué ocurrió en la literatura para que se resucite la rosa como un símbolo generacional? Esta búsqueda
me llevó a encontrar persecuciones políticas a personajes de izquierda, censuras que alcanzaron a poetas, deportaciones también de escritores, intransigencias, incluso estéticas, discriminaciones también dentro de la lírica. La rosa no es solo un símbolo clásico de lo bello, el amor o lo pasajero. También se tornó en un nuevo espacio de batalla, en una lucha por el capital estético, en paralelo a la brega por el poder político e ideológico que en este trabajo inicia en 1945, pero que nos alcanza hasta ahora. En este ensayo apelo no solo a los datos de la historia, sino sobre todo a las vísceras del testimonio, para comprender los conflictos de entonces y sus secuelas en el ciudadano común, como el de un joven y universitario Mario Vargas Llosa. Este trabajo de investigación empezó con una intuición, como la de los mismos poetas, y la labor de 6 años permitió entender que, mediante una sola flor y de su cargado simbolismo, se expresaron no solo estéticas particulares y grupales, sino también intereses, que se podían cruzar con los de tipo político y que podían revelar brechas sociales. Por ejemplo, antes de este trabajo, no sabía que la rosa era una flor importada de España, y por ello no se encuentran las expresiones nativas, como bien dice el cronista Cobo. Resulta que ella no figura como símbolo tampoco en los poetas de raigambre amerindia, como un joven Eleodoro Vargas Vicuña o Efraín Miranda. Y lo mismo ocurre con los más emblemáticos poetas indigenistas, José María Arquedas o Mario Florián. A la par, la temática más regional o la precolombina y sus poetas fue la menos leída por la crítica durante décadas. Nicomedes Santa Cruz, el poeta afroperuano más representativo, no usa la rosa en su lírica y al mismo tiempo prácticamente es olvidado como representante de la generación del 50. Los poetas de la original tendencia social han sido cada vez menos revisados y más vilipendiados estéticamente, a la par que la ideología comunista fue perdiendo peso político en la realidad peruana. Este ensayo no solo habla de lírica, es un trabajo que pretende revelar también nuestras diferencias y preferencias como sociedad. Por ello, el título de La Rosa Traversa, porque es un símbolo que atraviesa distintas áreas de nuestra identidad. Este humilde discurso está desprovisto de citas, porque mi vida ha sido regida por palabras comunes, vocablos que cobraron impulso más que por su mensaje, por las personas que las declararon. Un te apoyamos de mis padres, un yo presento tu libro del poeta Marco Martos, un sigue escribiendo, no pares, del profesor Jorge Valenzuela, un ya pasará de mi hermana Flor, o un puede decir cualquier cosa de Blanca Varela, o el solo oír mi nombre pronunciado por Mari, quien luego de casi 10 años e incontables fotocopias me reconoció al retornar a la maestría. El valor de todo, bueno, disculpen, voy al último. Por otra parte, hoy me encuentro colmado de gratitud. Primero a mis padres por el apoyo indudable a mis decisiones académicas, ambos migrantes norteños y solo con primaria completa. A pesar de no contar con una biblioteca en casa, pudieron abrazar a un hijo que amaría el arte y los libros. Una de mis principales labores en esta vida ha sido hacerlos sentir orgullosos. Ellos también pertenecen a esa generación migrante del 50. Quizás por ellos es que esta época literaria me persigue. Esta es una manera de comprender más mi historia y la de mi país. Mi gratitud al Colegio Antoniano, cuya biblioteca me permitió apartarme de algunos problemas y devorar mis primeros libros, los de épica homérica. A esa biblioteca del Jardín Santa Rosa, que parece que existió tan solo para acompañarme durante la secundaria y la universidad, y luego desapareció, no sin antes ofrecerme mi primer conflicto cognitivo con el universo de Pedro Páramo, corriendo el peligro de que al final yo termine por ser un muerto más. Gracias al buen Marcelino, que en paz descanse,
el hermoso bibliotecario de la Facultad de Letras, amable, gentil y cariñoso, valioso para un carácter tímido y desconfiado como era el mío. A mis valiosas amigas de la primera fila del salón de la universidad, por alcanzarme sus apuntes y libros cuando terminaban de leerlos. A todos mis amigos, compañeros y hermanos, que me han hecho llevadero el exceso laboral y las vicisitudes del momento. A mis 2 Irinas, porque sin pedírmelo me impulsaron a hacer más y darles más. Y a Petroperú, pues su prestigioso premio es un apoyo considerable a una de las áreas que más ha enorgullecido a nuestro país, su literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Masquín Horna. Ahora invitamos al escenario al señor Carlos Prado, gerente de comunicaciones de Petroperú, para que nos brinde unas palabras de clausura. Buenas noches con todos. Vamos a abrir un poco del protocolo. A mí me daba las palabras de clausura. Y voy a invitar al señor Carlos del Águila, porque yo creo que es la persona que debe dar las palabras de clausura por todo lo que ha hecho por este premio COPE y todo lo que se esfuerza y la pasión que le pone a este premio. Y yo creo que lo invito al escenario al señor Carlos del Águila. Muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos de retomar presencialmente las actividades del Premio COPE. Evidentemente es un esfuerzo bastante grande y realmente hay que reconocer el respaldo que tenemos de la empresa por continuar con un premio, con un concurso de este tipo en 4 categorías. Esto desde ya es un esfuerzo sobrehumano y creo que todos en general en Petroperú lo tenemos clarísimo y vamos a continuar con este esfuerzo. El rol que me encarga mi jefe, don Carlos Prado, es anunciar la siguiente convocatoria del concurso. Permítanme ponerme mis lentes, por favor, que no los encuentro. Bueno, invitamos desde ya hoy a todos los escritores nuevos a poder establecer la convocatoria que a partir del día de mañana estará presente en nuestras redes para postular a las nuevas bienales del concurso COPE. Vamos a presentar en esta oportunidad el afiche que nos va a acompañar en esta convocatoria. Es básicamente una secuencia de los 5 elementos que nos han estado acompañando en los años anteriores. Ahora nos toca la tierra y este va a ser básicamente la figura que acompañará las nuevas bienales, en este caso de poesía y de ensayo. Poesía y novela, perdón, disculpen. Poesía y novela. La 22 Bienal de Poesía, 22ª Bienal de Poesía y la 10ª Bienal de Novela. Están todos invitados a participar, como lo han estado haciendo durante todos estos años, llevando a tener récords de participación y eso nos entusiasma bastante a seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Carlos del Águila, jefe de gestión cultural de Petroperú. Muy bien, ha llegado el momento de reunir a todos los protagonistas de esta noche al centro del escenario para tomarnos una foto oficial. Invitamos a las menciones honrosas, a nuestros finalistas, a nuestros ganadores y también a las autoridades. Al centro, por favor, del escenario para tomarnos una foto oficial. Un fuerte aplauso para todos los que nos han acompañado esta noche. Nuestro fotógrafo hará unas fotos oficiales. Invitamos también a todos los familiares y amigos que desean tomar la fotografía, también acercarse. Muy bien.
bien. Nos acercamos un poco, por favor, un poquito más adelante para que podamos entrar por este lado también. Nos pueden acompañar para el lado derecho. Ahora ya los tenemos a todos en el escenario. Ahora sí queremos escuchar un fuerte aplauso para todos nuestros ganadores esta noche. Felicitaciones a todos los distinguidos de esta noche. Muy bien, listo. Petróleos del Perú agradece su presencia y los invitan a compartir en el hall del auditorio, donde disfrutaremos la presentación especial que ya vieron al inicio de Roberto Vallumbrosio y la activación afroperuana. Les deseamos a todos muy buenas noches.